queda pendiente al éxito, para que más adelante, ¿listo? Queda pendiente su merced no se va a salvar. Ahí le toca. Pero no se va a escapar, más bien. Claro, una frase dicha fuera de contexto se puede interpretar con implicaciones eternas, pero no me refería al dar la palabra. ¿No? Decía, además como el chiste, ¿no? No, antes del honor, ¿no? Del honor de dar la palabra no te vas a escapar. Del honor de ministrar la palabra más adelante, si señora, si lo permite. Qué bendición. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Con el permiso del Espíritu Santo, ¿qué les parece? Y vamos a la palabra. ¿Sí? Alisten la Biblia. Yo no creo que haya necesidad de decirles qué libro, ¿cierto? O sea, llevo todo un año, todo lo que va este año, los viernes, dando solamente un libro. Y este es Apocalipsis. Yo voy a abrir mi otra Biblia. Esta es bonita, esta que está aquí adelante. Veo que la tenía mi hermano Alex lista. No, sí voy a usar esta. En realidad, yo no sé en qué mes empecé, la verdad. Pues Señor, en esa época en Neiva estaban dando una enseñanza de Apocalipsis también. Y cuando el Señor me habló y me aconsejó que enseñara sobre Apocalipsis era en parte como para entrar en sintonía con lo que él mismo estaba haciendo en Neiva, no era más. Aunque yo honestamente me siento no tan preparado como los pastores de Neiva para enseñar semejantes cosas tan profundas. Ha sido más bien una enseñanza un poco didáctica, superficial, no tan profunda, enfocada más bien en aquellos que estamos empezando. Pero aún así ha sido de bendición para mí, aunque a veces no pareciera, a veces resulta difícil pensar, pero ¿qué le puede a uno edificar tanto de un libro tan profético, tan lleno de sucesos y eventos del futuro? Pero la palabra de Dios enseña algo que estos días me ponía a meditar en algo, y creo que de eso también recientemente hablaba el pastor Toñito, ciertamente. Ay, no, sí la voy a coger. Acá. Y es una cosa, y es que dicen por ahí, la Biblia me ha pasado chingadas. Y es lo siguiente, dice la Biblia que el Evangelio, ¿qué es? ¿Ustedes saben? ¿Qué es el Evangelio? Sí, digamos de una manera un poquito más etimológicamente, que es la palabra Evangelio. ¿Saben? Por ahí lo dijo. Las buenas nuevas de salvación. Y a veces pareciera, o al menos así me pareció en mucho tiempo, pero buenas nuevas de que si yo ando bien. Pero ¿qué clase de buenas noticias me vienen a mí a hablar si yo todo anda bien en mi vida? O sea, yo estoy relajado, yo estoy bien. ¿Buenas nuevas de qué? ¿De salvación de qué? Si yo no estaba, en ninguna manera me estaba perdiendo, si yo era don bueno, andaba bien en mi vida y andaba en buenos pasos, supuestamente. Pero lo que a mí me lleva a pensar es que no hay buenas nuevas y no hay malas nuevas. Yo creo que el pastor Mauricio una vez lo dijo, pero con otras palabras. No sé si ustedes lo han pensado. Pero no hay buenas nuevas si no hubieran malas nuevas. O sea, imagínate que estás en el Titanic alrededor de las 10 de la noche y llega un profeta y te dice, te tengo buenas noticias, te vas a salvar porque hay un bote salvavidas esperándote. Y tú vas a decir, ay, sí, pamplinas, qué guau, vengo en el Titanic, el barco inundible. Sí, no hay buenas nuevas hasta que no aparezcan las malas nuevas, hasta que no llegue la noticia de que el barco se está hundiendo. Y la gente empieza a gritar despavorida saliendo a los pisos más bajos porque están inundados. Y digan, ahora sí esto se hundió y se acabó. Ahí sí vendrían las buenas nuevas cuando dirían, hay suficientes botes salvavidas. ¿Sí me entienden lo que hablo? O sea, y esto es un asunto que tiene que ver mucho con la fe, hermanos. La fe, que es aquello que tiene mucho que ver no con creer en algo de manera sugestiva, sino con creer en algo que Dios a mí me ha revelado a través de su palabra y a través de su espíritu. Las buenas nuevas encajan es dentro de eso último, en donde Dios me ha revelado algo. No habría unas buenas nuevas de salvación en los tiempos de Noé si no hubieran habido unas malas nuevas de que iba a haber un diluvio. No habrían buenas nuevas de salvación para un pueblo de Israel si no hubieran habido malas nuevas de un infierno, de una muerte eterna, de una muerte segunda. No existiría unas buenas nuevas si no existieran también unas malas nuevas, y ambas se revelan es por la fe. Y de eso trata Apocalipsis precisamente, o al menos en parte, varios capítulos hablan de que Dios nos revela a través de la palabra y de su espíritu de que hay situaciones y circunstancias que nos evidencian, que nos colocan en peligro, o que evidencian cosas que podrían llegar a ser motivo de preocupación para nosotros, como por ejemplo las consecuencias del pecado. Y las buenas nuevas tienen que ver es
tienen sentido hablar de buenas nuevas solamente si entendemos que hay algo malo que está ocurriendo y está sucediendo. Por eso es que alguna vez eso alguna vez lo planteaba un ateo, lo leí alguna vez en un artículo y me parecía como lógico, en medio de la lógica del ateo, decía, ¿cómo así? Tú me vienes a mí a decir que me traes buenas noticias, pero buenas noticias ¿de qué? Si toda mi vida andaba bien y si yo me muero no me va a pasar nada, voy a dejar de existir, etcétera, etcétera. Es decir, no hay buenas nuevas de salvación. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? Si no hubiera la conciencia de una muerte eterna, de un juicio eterno, como hablaría la Biblia. Ahí es en donde entra el sentido de que Cristo nos vino a salvar. Porque entonces, si no creyéramos que hay una eternidad afuera, al otro lado, y un juicio, ¿qué sentido tendría pensar? Unas consecuencias por el pecado. ¿Qué sentido entonces la muerte de él? ¿A qué él habría venido a salvarnos de qué? Quizás como creerían los testigos de Jehová por ahí, a salvarnos simplemente a resucitarnos porque los demás simplemente dejan de existir. Pero no, no es así. Acompáñenme en Apocalipsis 4, hermanos, ¿les parece? Ay, acompáñenme. Y que la palabra de Dios hoy nos edifique, que la palabra de Dios en esta noche nos enseñe, nos haga crecer. ¿Listos? ¿Ya les dije el capítulo? Póngale, 4. 4, ¿sí? ¿Encontró Gedicita también? Bueno. Apocalipsis había iniciado con una visión que tiene, una visión, eso es importante, que tiene Juan. Y en la visión él habla con Cristo, Cristo se le presenta de una manera muy especial, él ve a Cristo rodeado de ciertas cosas, lo ve de cierta manera, vestido, entonces de cierta manera, y Cristo le empieza a hablar y él se le presenta a Juan y le dice, envíame un mensaje a las iglesias que están en Asia, por favor, diles esto, 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 esto y esto. Y le manda 7 mensajes desde el capítulo 2 al 3 a las 7 iglesias, después de haberse presentado en el capítulo 1 el mismo como Dios. Entonces en el capítulo 4 ocurre algo curioso, algo más interesante, porque Juan estaba hablando con Cristo, pero Juan estaba allá en un lugar específico y tiene esta visión del Hijo del Hombre. Pero en el capítulo 4, verso 1, dice que después de haber tenido esta visión con Cristo y haber hablado con él y el haberle mandado esta razón a las 7 iglesias, dice que él después de esto miró y había una puerta abierta en el cielo. Estaba en la tierra Juan, pero estaba todavía viendo cosas celestiales, como cuando alguien ve de pronto en un lienzo cosas celestiales, escuchando cosas celestiales, hablando con Cristo. Y luego aquí ella empieza a tener visiones ahora. Y ve ahora una puerta arriba en el cielo. Y dice que, y la primera voz que oyó él, dice ahí, era una voz como de trompeta, lo ven en el verso 1 del capítulo 4. Una voz como de trompeta que hablaba con él y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Ay, sí están atentos. Yo le hago, sí, exacto. Empieza a hablar de las cosas que van a ocurrir más adelante. De aquí que se considera Apocalipsis como un libro también profético. Si bien es cierto que la palabra Apocalipsis significa revelación, ya había una revelación en los versos anteriores, capítulo 1, 2 y 3, ya de por sí ya eran la esencia de Apocalipsis, ya la tenían, que es algo revelado, pero ahora además de una revelación, el Señor además le va a mostrar a Juan las cosas que van a pasar más adelante. Pero qué curioso que él antes de mostrar lo que viene más adelante, él le da una visión de la adoración tal y como sucede en el cielo. En un lugar en donde ciertamente no hay tiempo, en un lugar que la Biblia define que el concepto del tiempo es ausente y el estado que se experimenta en ese lugar es el estado de la eternidad, que es precisamente la ausencia del tiempo. En la eternidad, el pasado, el futuro y el presente son simplemente como partes en la ribera de un río. Son las playas en la ribera de un río, nada más. Simplemente tú lo ves acá, lo ves allá. La eternidad es un eterno presente. No hay pasado, futuro, no existen. Ellos solamente, el tiempo existe solamente en este mundo material, el cual la Biblia dice, dicho sea de paso, que existe debido a hechos que acontecieron en el mundo espiritual. Entonces, Juan ve a esto, ve la voz que habla con él, y esa voz que le habla como con voz de trompeta, que asumo yo y estoy seguro que es Cristo, que venía hablando con él, ahora oye la voz como de trompeta. No me imagino cómo será una voz como de trompeta, cómo estaría hablándole. Creo que tiene que ver con la potencia de la voz.
Le dice, oye, ven, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, dice aquí Juan, yo estaba en el Espíritu. Entonces Juan ya deja de estar en la isla de Patmos teniendo una visión y ahora ya está en el Espíritu. Como diría el apóstol Pablo, en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, pero estaba en el cielo. El apóstol Pablo dijo así, supe de un hombre que subió al cielo y volvió y bajó. En el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero allá fue. El apóstol Pablo dijo eso. Ahora, algunos creen que es que Pablo hablaba del mismo. Yo eso sí no lo sé porque Pablo no lo afirma. Algunos suponen. Lo que yo sí sé es que Juan sí, aquí en este libro sí, aquí abrió y llegó. Y ya estaba en el Espíritu. Había un hombre por allá en la antigüedad que de hecho tiene mucho que ver lo que ese hombre escribió con lo que vio Juan, que llamaba Don Ezequiel. Le decían Don Ezequiel. Y el profeta Ezequiel estaba en un lugar, no me acuerdo en qué lugar de Asia estaba en el exilio, y él de repente entró en el Espíritu, y Dios lo tomó en el Espíritu y llegó a Jerusalén. Eso si mal no estoy, es el capítulo 16 de Ezequiel, si no me equivoco. Y llega a Jerusalén y ve todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Dios se lo muestra. Y le dice, escarba acá, abre aquí un huequito en el templo y vas a ver unas abominaciones que hacen los sacerdotes. Y luego cuando vuelve Ezequiel otra vez, ¡pum!, estaba en Jerusalén. Se transportó en el Espíritu. Eso es lo que está pasando aquí con Juan. Y eso es lo que pasa con muchos hombres y mujeres de Dios. Tienen visiones del cielo y cuando vuelven, no ha pasado ni un minuto. ¿Está bien? Hay una historia. Yo tomo hoy creo y me tomo el atrevimiento de recomendarla porque creo que si hay evidencias de que esa historia es real. Que no tuvo mucho que ver con los medios de comunicación es otra cosa, porque los medios de comunicación tienden a ser un poco, darle importancia a algunas cosas y otras menos. Y este hombre experimentó una tragedia hace, no sé si tal vez una década, un poco más, escribió el libro a partir de la historia y luego se hizo una película a partir de lo que el hombre le pasó. Una tragedia personal. El hombre pierde a su hija de una manera violenta a través de un secuestro y un posterior asesinato. Y lo que no se cuenta en la película, que sí se cuenta en el libro de la historia de este hombre, es que este hombre efectivamente, él regresa después debido a un encuentro que, digamos, siente que Dios le está hablando de alguna manera. En la película muestran que le llega una carta a la casa y el hombre va al lugar creyendo que era el secuestrador de su hija que lo estaba citando. Y cuando llega a aquel lugar en donde la policía había hallado finalmente pues que la niña había sido asesinada porque encontraron muestras de ADN, más nunca el cuerpo, el hombre llega y piensa, el asesino me quiere decir en dónde está mi hija, de pronto está comunicando conmigo para entregarme el cuerpo, quién sabe qué. El hombre llega y tiene una visión. Y hasta ahí podría uno decir, eso es pura ciencia ficción, eso es pura sugestión del tipo, podría uno pensar. A no ser de que el hombre cuando vuelve de la visión, de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, personal, y hablar con él, el hombre vuelve y el Señor en la visión le da la posición exacta en donde estaba escondido el cadáver de su hija. Y el hombre vuelve y efectivamente da aviso a las autoridades cuando regresan. Y efectivamente el cadáver de la hija estaba en donde el Señor se lo había mostrado. Entonces, de ahí es donde empieza uno a concluir que esta historia era verdad, que no era una imaginación del hombre. El hombre habla con el Señor y le explica una cantidad de cosas que no son tema de este sermón, pero lo que yo quiero hablar es que hay cosas que ocurren en visión. Y el hombre pasa mucho tiempo en ese lugar y cuando vuelve, había estado en la tierra una fracción de tiempo. Una fracción muy chiquita de tiempo. La película se llama La cabaña. El hombre vuelve. Deja escrito el libro no lo escribe él, de hecho lo escribió su amigo, basado en los relatos. Y luego basado en el libro es que se escribe después, se hace el guión de la película. Y esto tiene algo, para mí mucho que ver con esto que le está viendo, el cuento que está viendo aquí el apóstol Juan, ya viejito seguramente. Tiene una visión del cielo, allá arriba lo ve. Y entonces, cuando el Señor dice que le va a mostrar lo que viene adelante, entonces dice que él estaba en el Espíritu, en el verso 2, y dice aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Sentado en su trono, dice la canción, rodeado de luz. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando esta palabra se escribe y tú lees el libro del profeta Ezequiel, sobre todo los primeros capítulos, Ezequiel tiene una visión en los primeros capítulos.
Y él también ve como un arco iris. Dice como un arco iris. Dice que la gloria de Dios era semejante como un arco iris. Porque Ezequiel lo describe como la gloria de Jehová. ¿Se acuerda lo que estábamos cantando ahorita? La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová. Bueno, y la nube de Jehová le llama a la Biblia la Shekinah, es el nombre que se usa bíblicamente, o el término hebreo para describir la nube de Dios cuando desciende la gloria de Dios de una manera muy espesa. Y Ezequiel había descrito esa gloria de Dios, que es lo que lo rodea a él, como la luz de un arco iris, que tenía destellos de piedras preciosas. Y esa misma está viendo Juan. Y él lo escribe así, o sea, tendría que ser Juan un hombre que tuviera de memoria Ezequiel, o tal vez que estaba viendo lo mismo, o hasta tal vez ambas. Pero el asunto es que después de esto, dice que alrededor del trono como de un arco iris, semejante aspecto de esmeralda, y en el verso siguiente dice, ahí mismo en el 4, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Cuántos tronos habían? 24. Por cierto, el otro domingo está el pastor Mauricio contando que muy pocas veces en la Biblia aparece el número 12. No sé si ustedes lo recuerdan o prestaron atención a eso. El número 12 no es tan frecuente en la Biblia, aparece pocas. Y él lo dijo, él tal vez mencionaba que dos, y yo recordaba este texto, y de pronto este texto son las otras dos que aparecen, porque 12 más 12 da 24. Lo digo un poco en broma, pero el hecho de que hayan 24 tronos, eso sí no es coincidencia profética. ¿Saben ustedes qué significa el número 12 en la Biblia? 12, ¿no? Gobierno, gobierno, gobierno. 12 tribus de Israel. 12, ¿por qué 12 apóstoles? Porque uno cada enviado a cada una de las 12 tribus. Era una forma de manifestar la plenitud del gobierno. Uno dirá, no, es que el 7 es el número de Dios. No, Dios tiene muchos números. Todos los números naturales incluso. Todos los números fraccionarios también, los positivos y negativos. Toda su plenitud pertenece a Jehová. Sí, hasta los números irracionales. Los números imaginarios, como dirían los matemáticos. Pero hay una cosa interesante con el 12. El 12 implica gobierno, siempre, gobierno. Y ustedes verán las 12 casas de Israel. Ustedes verán los 12 patriarcas. Siempre cuando en esas dos circunstancias, de pronto en las que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla del número 12, hace referencia a un sistema de gobierno. Pero en el Apocalipsis muestra el doble, 24 tronos. Ahí está el 12, pero dos veces. Hay los 144, cuando se habla de los 144 mil, son 12 veces 12 mil. 12 veces 12.000. Siempre hay algo en donde que hay como una correlación entre ese número 12 y el gobierno. El 7, por otro lado, en cambio, tiene más que ver con el Espíritu Santo y con los pactos. Después lo veremos. El 7. El 6 tiene que ver con el hombre, con el ser humano, porque aquello de que el ser humano fue creado un sexto día en el cronograma o en la planilla de la creación. Pero bueno, miren, sigamos. Dice que después de haber los 24 tronos, él vio sentados en esos 24 tronos a 24 ancianos, vestidos todos de ropas blancas, y que tenían en la cabeza. Si se dan cuenta que hay algo que tiene que ver con la realeza, el gobierno, el poder, eran reyes y sacerdotes. Ahora, bueno, yo no sé, yo tengo que admitir aquí mi ignorancia de algunas cosas de la palabra, no lo he estudiado. No sé si 12 de esos 24 hubieran sido los 12 apóstoles, no lo sé. Sí, lo hice más adelante, gracias pastor, usted ya me acaba de aclarar la cosa. Pero si eso llegara a ser así, Juan se estaba viendo al mismo. Si eso llega a ser así, Juan estaba viéndose a él. Y tal vez el Juan desde el trono con la corona ahora me estaría viendo a Juan. Yo me acuerdo de ese día. Tal vez, no lo sé. Bueno, yo aquí especulo con la palabra un poquito, pero tengo que ir hasta donde sé. Y los otros 12, no sé si sean los 12 patriarcas, ¿tú sabes? Los otros 12 tronos pueden ser los 12 patriarcas, no lo sabemos. Y bueno, dice que del trono salían relámpagos y que otra cosa salían y truenos. Tal como la primera vez el pueblo de Israel tuvo su primer encuentro con Dios allá en el desierto, después de salir de Egipto. Se les apareció la nube de Jehová, la Shekinah, llegaron allá, hicieron un culto a Jehová y Dios apareció en forma de nube y de la nube salían truenos, salían relámpagos. Ezequiel también en su visión ve truenos allá en el trono de Dios. Ezequiel vio una visión muy parecida a las de Juan, el profeta Ezequiel. Es más, las profecías de Apocalipsis no se deben separar de las profecías de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, de Jeremías, ni del Antiguo Testamento. Todas están interconectadas.
Y ahora lo vamos a ver por qué. Dice que después dice que del trono salían relámpagos, truenos, voces delante del trono. Ardían entonces delante del trono 7 lámparas de ¿qué? 7 lámparas de fuego. También las vio Ezequiel allá en su visión de los primeros capítulos de Ezequiel, tal vez el capítulo 1. Y dice que esas 7 lámparas de fuego, ¿qué son? Los 7 espíritus de Dios. Ya habían aparecido aquí en Apocalipsis antes los 7 espíritus de Dios en el capítulo 1, versículo 4. Que Cristo estaba rodeado de los 7 espíritus de Dios. Pero en ese entonces, hace varios meses, no quise dar profundidad a este tema de los 7 espíritus de Dios. No la puedo dar tampoco toda la profundidad que tiene ese tema. Pero sí hay algo que es muy claro aquí en la Biblia. Y es que si bien nosotros hablamos hoy en día de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, ¿se acuerdan de esa historia? ¿De ese texto? ¿Se acuerdan de cuando Jesús fue bautizado? El bautismo de Jesús, vino el Espíritu de Dios sobre él como ¿qué? ¿Cómo vino sobre él? Como paloma, ¿se acuerdan? Y fue solamente a partir de ese momento y solo a partir de ahí que se narra en la Biblia que Jesús pudo hacer milagros y que Jesús predicó el Evangelio. Y cuando Jesús habló después, 3 años y medio después, despidiéndose casi de sus discípulos, les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros la misma persona que había descendido sobre él. ¿Cómo? Paloma. O sea, sin el Espíritu Santo, lo que no hay es nada, no hay poder. La Biblia dice que el Evangelio es poder, pero el Espíritu Santo es el que trae el Evangelio. Él es el portador del poder. ¿Se entiende esa parte, cierto? ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿cuáles son estos 7 espíritus de Dios? Acompáñenme un ratito, unos 5 minutitos, al libro del profeta Isaías, capítulo 11. Creo que alguien ya lo dijo. Isaías 11, por favor, versículo 1. Un segundito. El título les va a dar muchas pistas acerca de qué es lo que está, cómo es que se relaciona esto que está hablando Juan cuando él vio los 7 espíritus de Dios en el cielo. 7 lámparas de fuego, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las 7 lámparas de fuego, cierto? Bueno, dice así, el reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá del rey David, sobre quien recayó la herencia la herencia real para gobernar sobre Israel. Ciertamente, si tú lees Mateo, por ejemplo, empieza Mateo, el primer capítulo de Mateo, ¿saben de qué habla? La genealogía de Jesús. Y muestra, el capítulo 1 de Mateo, ¿por qué muestra la genealogía de Jesús? Fácil, para mostrar que Jesús era descendiente de David y en consecuencia descendiente de Isaí. La Biblia, mire que muchas cosas la habla en clave. Entonces aquí está diciendo, saldrá una vara del tronco de Isaí, de la familia de Isaí, el papá de David, o sea, el papá de los reyes. Y dice que de esa vara saldrá un vástago. Y dice que retoñará de sus raíces, o sea, como que algo estaba como medio muertico y retoñará. Y entonces dice que después, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuándo se cumplió esta profecía que acabas de leer? ¿Qué día se cumplió? Exacto, el día que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Ahí se cumplió esta profecía cuando dice reposará sobre él. Fíjate que no adentro de él, sobre él se posó la paloma. ¿Se entiende, no? Pero mira lo interesante que viene. Dice, vuelvo y repito el verso 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, punto y coma. Presta atención a ese punto y coma, ¿vale? Yo no sé hebreo antiguo, ni tengo la Biblia en hebreo antiguo, este libro, pero utilicemos la versión en español, que igual fue interpretada, ¿vale? Fue traducida lo más fielmente posible al original. Y note esto, dice el Espíritu de Jehová, punto y coma. El punto y coma que denota aquí una causalidad, ¿sí? Como características, piensa como que lo quiere escribir. Y luego dice Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Lo vieron ahí? Hay sabiduría, una I que es un conector lógico para juntar dos conceptos que van de la mano. Y dice sabiduría y luego inteligencia. Luego, ¿qué viene? Una coma. Presta atención a esa coma. ¿Se la vieron una comita? O sea, sabiduría y inteligencia.
y de inteligencia, y luego una coma, como que viene un segundo grupo. ¿Sí lo notaron o no? Y luego de esos dos viene espíritu de consejo y de qué? Y otra parejita. Y luego una coma, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted le presta atención de la manera más objetiva posible a este texto, usted se va a dar cuenta que aquí salen descritos 6 espíritus de Jehová o 6 características del espíritu de Jehová. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y dónde está el séptimo? Porque todos los pastores me habían enseñado que el séptimo era el primero, el que sale ahí de primeras, el espíritu de Jehová. Entonces, ¿cuál es el espíritu de consejo si no es el espíritu de Jehová también? Bueno, el asunto es este, que yo me estaba olvidando de una profecía más antigua que esta, que hablaba de los 7 espíritus de Jehová, y fue dada a través de un profeta llamado el profeta que tenía por nombre Moi y por apellido Ses, o sea, el profeta Moisés, porque Moisés fue profeta, él se autodefinió como profeta, y él dijo, vendrá otro profeta después, igual o más teso que yo, bueno, no lo dijo así, pero aquí, ¿no? Y entonces Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, hágame un favor, su merced me hace un favor y tome nota de lo que le va a dictar. Vaya y se arma un tabernáculo para que me hagan culto, ¿sí? Y en el tabernáculo, en la parte interna, el que se va a llamar el lugar santo, ahí quiero que hagan, los sacerdotes me hagan culto de cierta manera. Entonces quiero que tengas una mesa de los panes de la proposición, quiero que tengas un incenciario y quiero que tengas una lámpara de fuego. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Una lamparita. Pero esa no va a ser una lámpara cualquiera, va a ser una lámpara que va a tener 7 candeleros. Y por cierto, esa lámpara al día de hoy le llaman los judíos la menora. Y la menora lo que tiene que, ahora sí yo empecé a entender cuando vi la imagen de la menora. La menora como es, tiene un palito central, el principal, el que sostiene los otros 6. Y del principal sale un brazo y dan 2. Sale un segundo brazo y dan otras 2. Y da un tercer brazo y dan otras 2. Ahí está la visión de Isaías 11. ¿Cuál es el palito central? Póngale. El Espíritu de Jehová, el principal, donde está Él, su esencia, su personalidad. Y de Él se conecta los primeros 2, que son de consejo y de poder. Luego, conocimiento y temor de... me perdí. Primera, sabiduría e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. La personalidad de Cristo reflejada, o la personalidad del Espíritu Santo. Ahora escuche esto. Si nosotros miramos a lo largo de la palabra donde aparecen estas cosas, miremos la primera pareja, sabiduría e inteligencia. ¿Quién le pidió en la Biblia sabiduría a Dios? Es, se la saben, ¿no? Y Salomón tuvo un sueño y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y Salomón, Señor, dame sabiduría. No le dijo inteligencia, pero le dijo sabiduría. Y Dios le concedió a Salomón lo que Salomón le pidió. Y Salomón es el hombre que se conoció, entre muchas otras cosas, porque fue un hombre bastante sabio, pero aún así pecó. Después de ser sabio, pecó. Cometió una locura chiquita y esa locura chiquita le trajo sus consecuencias, sus problemas después al reino. Porque aunque era sabio, no era inteligente. ¿Sí se fija la diferencia? No sé si se nota la diferencia. Pero eso me pasaba a mí mucho. Una vez, yo no, aquí tengo que contarles, aquí a Canción Quita, una vez a mí Dios me bendijo con algo de sabiduría en mi vida. Y yo quiero decirles una cosa, antes de contarles mi experiencia. Usted nótese que en estos 7 espíritus de Jehová que están en Isaías 11, dice que ellos reposarán sobre Jesús, todos los 7. Antiguamente, como me comentaba que día el pastor Toñito, venía de pronto uno o venía otro sobre ciertos profetas, eran más dados a tener uno que otro de los 7 espíritus de Jehová. Como por ejemplo Salomón, que fue muy caracterizado por el de sabiduría, pero no tanto por la inteligencia, aunque se supone que vienen de la mano. Se desequilibró, se fue más por el lado de la sabiduría, que es como comprender, entender, hay 2 mujeres peleándose por un niño. El Señor como que en ese instante le muestra y le revela cómo solucionar el dilema. Maten al niño, a ver, pues la que es la verdadera mamá va a brincar y va a decir, no, no lo maten. Mejor prefiero perderlo. Eso se llama espíritu de sabiduría. Y Salomón tenía cómo saber la estrategia para poder poner en evidencia a la mamá de quién era y quién era la mamá del niño. No. ¿Sabe usted cómo es el mejor educador de niños que hay sobre la tierra?
El Espíritu Santo. Porque Él tiene sabiduría que nosotros no tenemos. Algunos hombres y mujeres, hasta que se dicen cristianos y de Dios, piensan que el mejor educador es la experiencia propia, pero la experiencia propia no educa a nadie, la experiencia propia eventualmente puede destruir niños. Pero cuando uno va a educar, yo me empecé a dar cuenta que en mi vida, yo lo que no pasa es que yo no lo aplicaba para mí, pero que en mi vida a veces me salían cosas y eran sabias, eran como que yo decía, caramba, mi esposa me decía, caramba, ¿dónde te salió eso? ¿De dónde te salió? Claro, como uno lo había pensado, claro, es sabio, sabiduría. La Biblia habla de que también el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temer al Señor, no solamente ese respeto y esa reverencia, sino el tener esa conciencia de que Él tiene el poder de destruir a cualquiera que se vaya a encontrar en Él. Ahora, la inteligencia, en contraste, tiene más que ver, por ejemplo, cuando la Biblia habla, no sé si usted busca en la palabra de Dios, escudriña y se pone a buscar cuando la Biblia habla de la inteligencia realmente, propiamente dicha, creo que Licita, no pudo abrir bien. La inteligencia va más ligada a eso que ya tú puedes aprender a un nivel intelectual, que tú comprendes a un nivel intelectual, la sabiduría no, la sabiduría va más en el corazón. Una persona inteligente es la que ve el peligro y se aparta porque entiende que si eso que está pasando por ahí se le pasa a usted por debajo, entonces se le cae el barranco. Entonces mejor frena y no pasa por donde está lloviendo y está a punto de caerse el barranco. Es una persona inteligente. Pero una persona sabia, el Espíritu de Dios le revela, como que le revela la cosa, ¿me entienden? Por eso van de la mano. Ahora mire la siguiente pareja de espíritus. ¿Cuáles son la segunda pareja de espíritus? De consejo y de qué? Y de poder. ¿Sabe qué me recuerda eso de consejo? Eso de espíritu de consejo. Ese día que estaba Moisés en pleno desierto, el pueblo de Israel, numerosos en extremo, millones de personas, y Moisés, empezaron a llegarle a Moisés todos. Moisés en ese momento era como un hombre, como un profeta de Dios y como un sacerdote al mismo tiempo. Y cuando alguien tenía alguna asunto y necesitaba consultarle algo a Dios, tenía que hacer fila para consultarle a Moisés. Y llegó un momento en que Moisés se cansó. Entonces se le apareció una persona de Dios que se llamaba el suegro y le dijo, Moisés, me estoy dando cuenta de que usted anda como muy cansado. ¿Por qué no es una cosa, Moisés? Oras por unos hombres que sean sabios, que sean prudentes, que sean de buen nombre, que sea gente así linda de Dios, y les pones la mano para que el espíritu que ha sido puesto sobre ti pase sobre ellos y ellos también puedan dar consejo, puedan regir el pueblo. Ahí está el espíritu de consejo. Porque ¿cuál es el de sabiduría? Ya lo hemos hablado. Pero está el otro que es el espíritu de poder. Uy, por fin alguien que no es César que participa. Amén. Consejero. Amén. Claro, ahí está lo que tú dices. Sobre Cristo reposaron todos los siete. En Él están todos los siete. No, no estaban, están. Y por ende, son la iglesia, ¿no? Sí. Amén. Amén. O sea, ¿te llama la atención? ¿Es una pregunta o simplemente lo... Ah, ya. Porque ese texto, no me quiero apartar mucho del tema, pero a mí también me parece tan hermoso porque se interpreta de varias maneras, ¿no? El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Muchos dicen que el testimonio de Cristo es el objetivo de la profecía. Pero la profecía tiene espíritu, también es lo que está diciendo ese texto. Y que el eje y el centro de todo lo profético es el testimonio de Jesús. Pero Jesús dijo, toda la Biblia da testimonio de mí. O sea, está queriendo decir que la Biblia es el testimonio de Cristo. O todo aquello que tú hayas podido tener un encuentro con Él. Entonces, la esencia de lo profético está en tener testimonio de Jesús. O sea, Biblia o encuentro con Él. Encuentro con Él. La esencia de lo profético está en Jesús. Eso es lo que dice ese texto. Lo que sigo sin entender es por qué el ángel le dijo a Juan, oiga Juan, no me adore, adore a Dios porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Yo sigo sin entender ese pedacito, ese por qué, pero algún día tal vez lo entienda. Y si yo lo entiendo y ustedes todavía no lo saben, les cuento. Y si ustedes se enteran antes que mí, me cuentan, ¿vale? Me lo explican a mí, ¿vale? Quedamos en esas.
Listo. Entonces ustedes verán que en Isaías aquí apareció entonces el espíritu de, ¿estábamos en ese? De consejo. Bueno, ahora, después del de consejo, que ese, por ejemplo, ese que tuvo los Moisés y las personas sobre quien él depositó la mano, viene de la mano el otro, que es el de poder. Ahora, ¿ese tú dónde lo encuentras? ¿Dónde más habla en la Biblia? Yo en muchas partes, pero siempre se me viene a la memoria esta de Timoteo, tal vez segunda de Timoteo capítulo 1. No recuerdo bien el verso, en donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego, el don que hay en ti, su merced. No lo dejes apagar, aviva el fuego que te fue dado por medio de la imposición de mis manos, dice Pablo a Timoteo. Y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de poder. Aquello que hace oposición a la cobardía. Pero hay otra parte donde Jesús se le aparece una mujer. Iba a sanar a alguien. Lo llaman para que sanara a alguien. Iba caminando, Jesús va caminando con los apóstoles, la gente le hace montonera, ay Jesús, sane, Jesús, sálveme, Jesús, prospéreme, Jesús, arrégleme las deudas y tal. Entonces la gente lo apretaba. Y de repente pasa una mujer y dice, si yo toco el borde del manto de este hombre, seré salvo. Entonces se le arrima a la mujer arrastrándose porque esa mujer que tenía esa enfermedad le era prohibido tener contacto con cualquier otra persona. Y si alguien la tocaba tenía que coger unas tinajas con agua y lavarse 7 veces y declararse inmunda y gritar que soy inmundo, toque a una mujer con flujo de sangre y en fin. Entonces la mujer era muy cautelosa que nadie se diera cuenta que estaba arrastrando. Cuando por fin tocó a Jesús y lo tocó, Jesús se da cuenta que ella lo tocó a él. No porque estuviera inmunda, y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Entonces, claro, la mujer se pone a temblar porque dice, este me pilló, y era infringir una ley en Israel que una mujer con flujo de sangre tocara a alguien, un maestro, alguien lo tocó, lo volvió inmundo. Entonces, claro, era ilegal, entonces la mujer se puso a temblar. Entonces, ella aún así temblando le dice, yo te he tocado, Señor. Entonces Jesús dice, cuenta la palabra que él se dio cuenta porque de él había salido poder. Si la multitud te aprieta, Señor, ¿por qué preguntas quién me tocó? En mí salió poder. Ahora, el poder la Biblia lo declara como cuando habla el Evangelio, que para que Dios envió poder sobre la tierra, para salvación. Porque el Evangelio es salvación. ¿Cómo es? El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que crea. En eso consiste el fin máximo del poder de Dios. No para sanación solamente, sino para salvación. De pronto no vería como en un personaje en el Antiguo Testamento en el que se manifestaba el espíritu de poder, ¿no? Sí. Faltó el de inteligencia y la sabiduría, pero el de poder yo veo que lo tenía, ¿no? Sí. Se llamaba Sansón. Ese sí era poderoso. Era un hombre en extremo fuerte. Le faltaba sí, las otras. Además, un hombre que tenía un voto. Era un hombre que estaba consagrado para Dios, ¿no? En Moisés también se veía cuando veía el mar. Sí, el espíritu de poder en Moisés también estaba ahí evidente, ¿no? Cuando sí detuvo allá la luna y el sol y todo el cuento. En el profeta Elías. En Elías. Bueno, sigamos con los espíritus de Jehová. Dice, para que usted identifique, ¿no? También, ¿qué tal que venga un espíritu por ahí que no es de Dios? ¿Cómo identifica el espíritu de Dios? Va acorde a la palabra, habla cosas conforme a la palabra, pero también esa es su personalidad. Ahora, mire lo que sigue después de esto. Después del de poder, ¿qué sigue? ¿Espíritu de qué? La última rama de dos cosas. Conocimiento y temor de Jehová. Y esto tiene que ver, es muy interesante que aparezca al lado del poder, al lado de la sabiduría. Y se hable de conocer y temer. Porque aquí también podemos ver que en esta última rama de esta menora, esta rama que tiene dos candeleros, está en equilibrio este asunto de que por un lado es importante conocer a Dios, pero también de temerles. Que ustedes notarán, por ejemplo, los espíritus inmundos, los demonios, puede que tengan una idea o un conocimiento de quién es Dios y un conocimiento de la Biblia, los espíritus inmundos, pero ellos no tienen el espíritu de Dios y ellos no tienen el temor de Jehová, no le temen. El espíritu de conocimiento de Dios, lo que como su nombre lo indica, nos permite conocerlo, comprender. La misma Biblia declara y habla y Dios mismo le dice a su pueblo que ustedes se tienen que encargar de conocerme, de comprenderme. Y en el Nuevo Testamento nos va a decir de escudriñar las Escrituras, de buscarlas para conocerlo a Él. Pero el temor de Jehová yo lo comprendo con un ejemplo que voy a poner, pequeñito, pero
solamente ciertas criaturas que tienen cierto nivel de inteligencia, como son los gatos, porque yo tengo gato, no perro, pero el gato que yo eduqué, yo tengo dos gatos, y el gato que yo eduqué aprendió, salvando las proporciones, porque no me quiero comparar con el mío, ni mucho menos, pero el animalito comprende y me teme. El animalito me ama, yo lo sé que me ama. Y sí, si me está escuchando el pastor de Neiva, pastor manito. Sí, yo le digo cochina pechocha, yo le digo cuando llego a la casa. Porque es que el animalito de verdad tiene una forma de que sí, me saca la cursilería. Si tuviera hijos, obviamente yo haría lo mismo con mis niños y hasta más, ¿sí? Porque mis niños son humanos. Que yo no estoy de acuerdo con esa gente que humaniza a los animales. No, no, de ninguna manera. Pero evidentemente el día que salí a mis gatitos, yo estaba el pastor manito al lado mío almorzando y yo dije, yo más duro, cochita pechocha. Pero solamente por ser chistoso un poquito con él, porque pues yo sé que él es otro que igual que yo piensa que uno no debe humanizar a los animales. Volviendo al ejemplo del temor, mire, yo como sé que el animal, a pesar de que me ama, yo sé que el animal me ama, mire, yo no sé cómo expresarlo, pero cuando usted tiene un perro o un gato, usted sabe que el animal lo ama a usted porque se le ve la miradita y se le arrima a usted y es incondicional con usted. Pero ¿sabe una cosa? El animalito también me teme. Cosa que, por ejemplo, cuando tuve perro, no. Cuando tuve perro, el perro no me temía porque el perro se portaba mal. Eso sí, batía la cola y todo el rollo y se hacía el triste cuando hacía algo malo. Pero no me temía. ¿Y sabe cómo yo sé que el perro no me temía? Porque a pesar de que yo lo regañaba y lo regañaba y lo regañaba, el perro, cuando yo no estaba, hacía lo malo. Se tragaba los muebles, se comía el periódico, se comía el popó de él cuando yo no lo estaba viendo. ¿El perro me temía o no me temía? No, yo le daba juguete al rato después decía, yo no fui. Y listo, y ya, se acabó el día. Y volvió a decir, mire, en cambio, ¿sabe qué pasa con el gato? Yo porque sí sé que el gato me teme. Porque cuando el gato está tratando de coger la uña y arremarse a la cortina, yo le levanto la chaqueta y digo, que no lo haga. Y el gato de una queda quieto en primera y baja la garra. Porque sabe que con un chancletazo tiene para quedar ahí, mejor dicho. El gato, eso se llama temor. Y el temor no pelea con el amor. Lo que pasa es que no es solamente esa reverencia que algunos piensan. A Dios hay que ser reverentes con Él, evidentemente. Pero ustedes creen que si nosotros tuviéramos la conciencia plena del poder de Dios, hiciéramos algo malo, no temeríamos. Si supiéramos cómo es el poder, si acabáramos de ver una persona caer muerta, ¿cómo es que se llama? Nadab o Abiú caer muertos por ofrecer fuego extraño en el culto de Dios y cayeran ahí delante de nosotros deberíamos o tal vez no temeríamos. Yo creo que uno como con temorcito uno diría, mejor voy a andar derechito. Aquellos que han bajado al infierno y han caminado por allá y han visto lo fácil que es llegar allá. ¿Cuántos pecados se necesitan para llegar allá? Uno o más. Mire, esa gente vuelve temerosa también. Y no es por miedo al infierno solamente. Es por la comprensión, por empezar a dimensionar el tamaño del poder que tiene Dios. Así son los gatos, me ven más grandes, pero una cosa yo sí sé, el gato no tiene la lealtad del perro. Eso sí yo lo sé, si el gato fuera igual de grande que yo algún día me come. Me juega ya, porque ellos sí, eso sí, no son como los perros tan, no, tan, ¿cómo se dice? Tan, sí, eso, como incondicionales, leales. No, el gatico ahí le camina a uno porque lo ve a uno grande y poderoso, si fuera un tigre. Y eso pasa en algunos países, la gente adopta tigres y los que son chiquitos le juegan cuando se vuelven grandes, le pierde el temor a usted. Y cualquier día se le despierta el instinto y le juega duro, le pega o hasta lo mata. Y cada se han visto allá, eso pasa en la Florida. Ay, tan linda la boa, tan linda la culebrita. Y luego las noticias. Niño devorado por una boa constrictor. Por un caimán y tan hermoso el caimancito. Eso es así. Llega alguien que le pierden el temor a usted. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o si no? Porque el temor de Jehová es tan importante. La Biblia dice que es el principio de la sabiduría. Ahora, analicemos un poquito más estas tres ramitas de la menora. Mire que la primera, en donde estaba el espíritu de sabiduría e inteligencia, tiene mucho que ver con el trato que tú le das a las demás personas. En cambio, el espíritu de consejo y de poder, no, perdón, el de sabiduría e inteligencia tiene que ver con el contigo mismo. El de consejo y de poder quizás tiene que ver con el trato que le das hacia los demás. No sé si lo detectas. Pero el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová tiene que ver con la relación que tú tienes con Dios. Se notan tres dimensiones. Y está en el centro de todos esos seis, el séptimo, que es el espíritu de Yamai, de Jehová. Es como la raíz de donde salen las ramas. Si ustedes pueden ver la menor. Si ven el ejemplo.
Ahí están. Una muy breve, pero muy breve explicación de los 7 espíritus de Jehová. Lo interesante de esto es que en Cristo reposaban los 7. Allá en la antigüedad venía uno, venía otro, Sansón, venía Moisés, tenía algo. Pero sobre Cristo estaba toda la plenitud. Y eso es lo que dice Isaías 11. Está hablando de Jesús, Isaías 11. Que sobre Cristo vino toda la plenitud de todos los 7 espíritus. Todos vinieron sobre él. Toda la plenitud del Espíritu Santo vendría sobre Cristo. Y eso es lo que Cristo después nos dijo a nosotros: ustedes, yo me voy, pero sobre ustedes vendrá toda la plenitud de los 7 espíritus de Jehová. Y por eso es que Juan en Apocalipsis le está viendo como 7 antorchas encendidas, 7 candeleros encendidos en fuego. ¿Y cómo fue la primera vez que vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre la tierra? Aquel famoso día del Pentecostés en el aposento alto. Se posó sobre las personas, sobre sus cabezas, como si fuera fuego. ¿No les parece demasiada coincidencia? No es demasiada coincidencia, no lo es, no es coincidencia alguna. Es la forma profética de Dios mostrar su propio, la esencia del Espíritu Santo, como una llama de fuego. ¿Cómo se le apareció el Espíritu Santo a Moisés? ¿No se dieron cuenta? A Moisés se le apareció el Espíritu Santo. Cuando Moisés dijo: ay, esta zarza se quema, pero no se consume, sigue verdecita, pero le sale fuego. Y la voz de Dios, ¿de dónde provino? Del medio del fuego del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan o no? ¿No se vieron El Príncipe de Egipto o se leyeron la Biblia? Mejor lo segundo, ¿no? Mejor la segunda. No, las dos. Esa película del Príncipe de Egipto, yo a veces soy imprudente contando cosas, pero bueno, ahí viene después el pastor y me corrige si soy demasiado imprudente, ¿vale? Mire que esa película sí yo la recomiendo, es bonita. Y sabe una cosa, hay unos cantos hebreos tan lindos, como que fuera de alguna manera sido hecha como procurando ser precisa con la Biblia, por lo menos buscando el pueblo de Israel, y ellos metieron esos cantos judíos. Era tan bonita cuando El Príncipe de Egipto, es como una película como del 98, pero bonita. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Seguimos o paramos? Mire que aquí está hablando de Jesús. Dice después de esos 7 espíritus, dice: y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. No arguirá por lo que oigan sus oídos. Oiga, ¿no se nota que eso tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia? Sino que juzgará con justicia a los pobres. Eso tiene que ver con el poder. Y arguirá con equidad, o sea, el consejo, por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra, el poder, nuevamente con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a volver a Apocalipsis para dar finalización esta noche. Esto hoy fue una abrebocas de Apocalipsis 4, ¿no? Volvamos a Apocalipsis capítulo 4, a ver si me logro recordar qué versículo íbamos. Versículo 6, gracias, pastor. Sí, 6. O sea, acabamos de terminar el 5.º versículo. Los 7 espíritus de Dios que estaban allá con el Señor. Estaban en el trono allá, ¿no? Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Eso si fuera, a mí se me pareciera uno de esos, así como lo escribió Juan, yo diría un monstruo. Pero tal vez no es un monstruo, simplemente las cosas en el cielo son tan diferentes a las de aquí en la tierra. Pero mire que eso que estén llenos de ojos sí tiene algo que ver. Ezequiel vio estos 4 seres vivientes al principio de Ezequiel. Ezequiel los vio allá adorando al Señor de día y de noche. Y aquí Juan vuelve y los ve. ¿Qué es ese tener ojos por adelante y por fuera? Ezequiel los ve por fuera y por dentro. ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirven? Mire, estos seres son la antítesis de la ceguera espiritual. Pues no estamos hablando de ojos naturales, ¿no? Si esos seres viven en el mundo espiritual, ¿qué es lo que están viendo? Pues cosas naturales o espirituales. Espirituales. Pero ¿qué es eso de tener ojos por dentro como los vio Ezequiel? Aquí dice que por detrás. ¿Para qué serán los ojos por dentro? ¿Para qué servirán? Para ver cómo está uno. Una cosa a la que sí tienen los verdaderos profetas de Dios. Y una cosa que al mismo tiempo carecen los falsos profetas de Dios es verse por dentro a ellos mismos. Son incapaces de verse. Son incapaces de discernirse cómo es que andan.
Va un buen profeta de Dios, se da cuenta y mira y dice, uy, aquí queda un poquito de codicia. Ay, aquí todavía tengo soberbia. Porque todo don espiritual es reflexivo al mismo tiempo. Es decir, es susceptible y es necesario que sea aplicado hacia nosotros mismos. Estos cuatro seres maravillosos que dice quién, que adoraban en el cielo, tenían el más alto rango espiritual que Luis. Allá volaban, allá estaban en la presencia de Jehová. Que aquí Juan también ve, se veían por fuera, pero también se podían, tenían ojos para ver la gloria de Dios, pero esos mismos ojos les servían, esa visión, era indispensable que también fueran capaces de verse a ellos mismos. La gloria de Dios implica verse a uno. Encuentro con Jesús implica que uno también se puede ver a uno y se da cuenta de su condición. Por eso es que Jesús luchó tanto con los hipócritas y los fariseos. Y es que ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no se están viendo la viga en el ojo de ustedes. Hipócritas, les decía Jesús, solamente miren el error de los demás y ustedes no se dan cuenta que ustedes también están llenos de errores. En cambio, entre más comunión con Cristo, más relación con Él, más tú te juntes con Jesús, ¿qué es lo que tú más vas viendo? Pues, mano, tu propia maldad. Es que el que no tiene conciencia de maldad no puede andar arrepentido en la tierra y el que no anda arrepentido no puede andar en la gracia del Señor Jesucristo. Porque el día que se te acabe tu propia maldad te des cuenta que eres buena persona, te creas, vas a parecer más al diablo, que dijo seré semejante al Altísimo, moraré en medio de las piedras de fuego, pondré mi trono allá arriba. Eso fue lo que dijo el diablo, por eso fue que fue allá mandada en él. Los ojos para adentro, ¿para qué sirven? Para no caer como cayó el diablo. Diciendo yo soy hermoso, soy acabado de hermosura, soy maravilloso. Rinderme en pleitesía que yo soy aquel maravilloso. Don Sata, Don Lucy, perdón, se llamaba Don Lucy antes de llamarse Don Sata. ¿Sí sabían eso, no? Don Lucifer, que significaba acabado de hermosura. Hermoso en gran manera, era maravillosamente lindo. Ay, princesa, qué sorpresa tan linda, gracias de la vida. Muchas gracias. Entonces, sí. ¿Y qué significa que no? O sea, la luz no es mala, la luz es buena. Lo malo es no tener conciencia de nuestra propia maldad. Por eso estos seres tenían ojos por dentro, por fuera, para adelante y para atrás. Porque por más maravillosos que fueran, eran reflexivos, se miraban adentro. Y estos seres que están arriba, encabezando la alabanza en el cielo, dice la palabra lo siguiente. El primer ser viviente era semejante a un lion. El segundo era semejante a un lampa, un becerro. El tercero tenía rostro como de ¿qué? De man. Y el cuarto era semejante a un... Ese cuarto es el que más me causa, más gracia me causa. Es semejante a un águila, pero ¿cómo? Volando. Yo me imagino ese ser así con las alas así extendidas, así cambiando de un lado para el otro. No, porque es que ese que los describe que daban vueltas siquiera. Pero esas cuatro facetas, esas caras que tienen, todo tiene un significado único. Todo tiene un significado. Y estos cuatro seres, de hecho, dicen en el verso 8 que cada uno tenía ¿cuántas alas? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, aquí sí lo dice explícitamente, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Imagínense todos los días diciendo eso. Tenían sus ojos espirituales abiertos y podían ver la gloria de Dios. Y su reacción natural era solamente decir, gemir, gritar, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. ¿Usted qué cree? ¿Que a Dios le gusta o que le molesta que le canten eso? Yo creo que le gusta. Si usted entiende que es la adoración en el cielo, usted entenderá que Dios es no solamente santo, sino que le gusta que mientras que le adoremos nos miremos a nosotros mismos y que mientras que le adoremos reconozcamos su santidad. Eso es algo que es sublime en el cielo, de lo más sublime que existe. Solamente el que comprende la palabra de Dios entiende cómo componer música que a Dios le agrada. Así como hoy en día los hombres pretenden conocer a los demás hombres y componen música que le agrade a los demás hombres, pretendiendo con ello hablarles de un Dios. Pero cuando les hablan solamente de las cosas terrenales, no les muestran a los hombres realmente lo celestial. Su música no deja de ser más trascendental que la mera efímero del polvo de la tierra. Estoy hablando de la música que se dice ser cristiana, que utilizan de pronto el pretexto del evangelismo, pero simplemente no pasa de ahí. Pero solamente aquellos hombres y mujeres de Dios que adoran al Señor, que entienden que en la música no es sino una partecita de lo que es la adoración en el cielo, comprenden que son sacerdotes en el cielo, más bien para Dios. Y que Dios anhela esa adoración en el cielo.
Entonces entenderán la profundidad de esto que acabamos de leer. Por eso es que había veces que Dios quería, a veces el Espíritu Santo pedía tanto que le cantáramos santo. ¿No se acuerdan? Hay veces que Él pide, le cantemos santo, santo, y uno pensará cuando yo estaba pequeño también, ay, santo, el Cordero de Dios, santo, 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 tú eres, oh, tú que estás rodeado de querubines, santo, santo, tú eres. Así es una canción y yo a veces no pensaba, pero qué sentido tiene esta letra. Pero cuando si tú hubieras tenido la visión, si yo hubiera tenido la visión que tuvo Juan, la revelación de Juan, entendería cuán profundo es cantar a Él esto. Nos acerca al cielo, el cielo llega a la tierra. ¿Qué significa eso de ser santo? Fácil. La epistemología de esta palabra es sencilla. Apartado o separado. ¿Usted quiere santificar algo? En términos bíblicos, santificar el viernes, Dios ordenaba santificar los sábados, ¿sí sabía? En Moisés Dios dijo, ordena a mi pueblo que santifique el sábado, santificar el sábado. Lo apartaba, lo comprometía. No lo dejaba para ninguna cosa terrenal o vil. Era exclusivo. Lo separaba de lo demás. ¿Entienden? Eso es ser santo, separado de todo lo demás. No es solamente ser como limpios. Eso es más bien una consecuencia de la propia santidad propiamente dicha. Está apartado, está separado, no está contaminado de nada. Voy a tener que dejar la explicación. Bueno, yo sé que de pronto algunos dirán, ah, yo ya me lo sé, Alejito, yo me la sé, ya me la sé. Pero sí o no que uno igual así ya se la supiera estas cosas que acabamos de hablar. ¿Cierto que uno se nutre de palabras, se nutre de Biblia? Porque estamos en medio del Espíritu Santo acá en esta casa y Él también nos está hablando. A pesar de que nosotros ya sabíamos estas cosas. A pesar de que yo ya sabía esto, a medida que voy hablando, mire que Dios me venía instruyendo, me venía nutriendo también, hermano. ¿No se han dado cuenta? ¿No? ¿Sí o no? ¿O no han salido aquí enseñados? Cuando predica Recita, cuando predica Maurito. Claro que salimos enseñados, aunque algunas cosas ya las supiéramos. Aún más cuando no las sabíamos. Pero a pesar de que lo que les acabo de comentar, vamos a tener que dejar la explicación de los 4 seres siguientes para otro viernes. Si Dios nos da licencia. Si Dios no lo permite, ¿vale? Y si Dios me da permiso. Porque hasta aquí ha terminado el sermón. Hasta aquí el tiempo me lo permitió. Entonces, hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Y dejamos la explicación de los 4 seres vivientes para otra ocasión. ¿Listos? Vamos a orar. Señor Padre Celestial, Señor bendito, te bendecimos en esta noche. Te damos las gracias, mi Rey. Te pedimos en el nombre de Jesús en este día, Señor, que tú nos concedas, Señor, que nos sea revelado todas y cada una de las cosas, Señor, que tú has enviado del cielo a nosotros aquí en tu palabra. Que nos la ayude a digerir, que nos la ayude, Señor, a asimilar e incorporarlas en nuestras vidas, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que nos hagas crecer en ti, Señor, y en la comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Y que la base de todas estas cosas, Señor, que tu palabra repite con tanta insistencia, que te temamos, Señor, cada día sea un temor más profundo en nuestras vidas. Un temor que nos aparte de hacer lo malo. Un temor que nos aparte cada vez de manera más decidida y radical del pecado, Señor, y de aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Te pedimos esto en esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Que tú hagas, Señor, y tu mismo Espíritu nos ayude, Señor, a tener un corazón que sea capaz de mirar sus propios errores y mirar nuestros propios defectos adentro de nosotros, Señor. Y que tengamos, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, la capacidad, Señor, de humillarnos cada día más y más delante de ti. Padre, que la maldad de nuestra vida también sale a la luz, Señor, la que no sea oculta, y que cuando salga a la luz, Señor, podamos también, Señor, arrepentirnos de ello, Señor, y dejar eso a un lado, Señor. Yo te lo ruego en esta noche, Señor. Aquí ninguno de nosotros somos buenas personas. Todos estamos, Señor, en edificación, en proceso de edificación, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en todo, Señor. No pretendemos haberlo logrado, Señor, pero sí creemos, Señor, que tu gracia y tu Espíritu nos han limpiado, nos han perdonado y nos has dado el privilegio de presentarnos delante de tu presencia y tu trono confiadamente para hallar oportuno socorro, como lo declara tu palabra. Señor, en esta noche te rogamos también, mi Señor, toda ofrenda que hubieran cualquiera de nosotros traído a este altar, sea, Señor, bendita en el nombre de Jesús, Señor. Sea recibida con agrado delante de ti también, mi Señor. Y bendicas tú también la economía de todos y cada uno de nosotros. Que nos guardes de todo mal y todo peligro acechanza en nuestro camino de regreso a casa. Y nos protejas de todo mal en esta noche, Señor. Te bendecimos, Padre precioso, por el poder de la sangre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te pedimos también que nos bendiga, Señor. Reprende todo espíritu de retaliación y venganza en contra de
nosotros. Bendecir, Señor, a todos los hermanos, Señor, que no hubieran podido venir, pero que anhelaban estar acá, Señor. Así como tú también, Señor, lo anhelas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.